es Él. Amén. Porque Él sabe el presente, el futuro de nuestras vidas. ¿No es verdad? Él sabe. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué mejor de tenerlo a Él como nuestro protector y nuestro refugio, ¿no es verdad? Entonces, por eso damos gracias al Señor en esta mañana y gracias, iglesia, porque estamos aquí. Estamos aquí. Siempre digo, vienen tiempos malos. Pero esos tiempos malos para el cristiano, para el creyente, para el que confía en Dios, no tiene que haber. A nosotros no nos tocan esas cosas. Amén. Tenemos sí que tener una fe y una creencia única en Él. No es que hoy estoy creyendo porque estoy bien y mañana no creo porque estoy un poco mal. No, todos los días nuestra fe no tiene que menguar. Amén. Gracias al Señor por este tiempo, ¿no? Y aquí yo voy a leer en Génesis. Póngamelo en la pantalla. Génesis. Gloria a Dios. Génesis 4, 1 y 2. Amén. Ahí está. No, perdón, no es Génesis, es Éxodo. Perdón, es Éxodo, no es Génesis. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Hasta ahí. Muchas veces siendo creyentes, a veces Dios nos llama. Algunos quedamos sorprendidos, otros ya quizás estamos preparados para eso. Y hay veces queremos luchar con Dios. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana, de que si Dios te llama, es porque ya te ha preparado. Si Dios te llama para enviarte a algún sitio, es porque Él sabe la capacidad que ha puesto en ti. Quizás hubieras estudiado en un instituto, quizás hubieras estudiado en un seminario, quizás hubieras estudiado en una universidad. Dios lo sabe. Y Dios nunca te va a enviar sin dirigirte, sin guiarte y sin darte su protección. Amén. Aquí vemos que Dios llama a Moisés. Lo llama para que sacara a su pueblo de la esclavitud. Todos conocemos la historia de Moisés, de que anteriormente, cuando Moisés era un niño, un bebé, fue encontrado por la hija del faraón y ella lo adoptó como su hijo y él se crió en el palacio.
él fue educado para ser el próximo faraón. Entonces él conocía, él había sido preparado, él había sido estudiado para llegar a reemplazar al faraón cuando él hubiera muerto. Pero no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era otro. Pero lo prepararon a Moisés. Entonces, él por cosas que él cometió, tuvo que huir para hacer su carácter dominado, para que su carácter fuera domado, ¿ya? Entonces él tuvo que pasar otro proceso. Y en ese proceso que él estaba, ahí es donde Dios lo llamó. Lo llamó para que él viniera y sacara a su pueblo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y si leemos la historia de Éxodo, ahí vamos a ver de que Dios lo llama mediante una zarza que no se consumía. Y la curiosidad de él fue acercarse a la zarza, y ahí Dios le habló. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres. Y entonces él ahí se acordó de que era el Dios Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se olvida de las promesas que nos da. Algunas vienen temprano, unas vienen pronto y otras vienen más tarde. Muchas veces nos hemos olvidado de esa promesa que Dios nos dio. Pero Dios se acordó de su pueblo Israel, que estaba en la esclavitud, estaba sufriendo. Y entonces lo llamó a Moisés. Y ahí vemos de que Moisés empieza a querer tratar con Dios, pero a querer tratar en el tema negativo. Muchas veces nos pasa a nosotros también eso. Algunas veces nos llaman para dirigir una reunión, digamos. Y decimos, ay, no, pastor, no, que no estoy preparado, no. Ponemos pero de una cosa, pero de otra, pero de otra. A veces nos llaman para hacer la limpieza de la iglesia. Ay, pastor, que yo no sé barrer. Ay, pastor, que yo no sé cómo voy a limpiar la iglesia. Ay, pastor, que yo no sé qué productos se utilizan para limpiar el baño, la iglesia, las sillas. Y ponemos una excusa, otra excusa y otra excusa. Así le pasó a Moisés. Cuando Dios le dijo, vas a ir, vas a hablar con el faraón y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Yo me imagino que Moisés se puso nervioso y se puso a contradecirle a Dios. Señor, yo no estoy preparado para eso. Me imagino que así le decía, ¿no? Señor, yo no estoy preparado para eso. Y Moisés había sido preparado. Moisés era el único que sabía cómo llegar al faraón. Moisés sabía por dónde él tenía que entrar a la casa del faraón. ¿Por qué? Porque él había sido criado y educado ahí. Así que Dios sabía. Por eso fue que Dios lo llamó. Y es así.
Dios sabe lo que ha puesto en cada uno de nosotros. Y llega el momento en que nos llama. Llega el momento en que nos llama. Por ejemplo, cuando Dios me llamó, yo le dije, no, Señor, yo no quiero, le decía, yo no sé. Yo no sé. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Pero yo no me acordaba que cuando recién me convertí, en mi país, yo estudié en un instituto bíblico. Pero yo no me acordaba. Yo fui preparado ahí. Fui preparado, pero no sabía por qué. Cuando uno recién entra a los caminos del Señor, todo es alegría, todo es gozo, todo lo queremos hacer, todo lo queremos saber, todo lo queremos tentar, y yo era uno de esos, curioso. Entonces yo entré a un seminario y estudié. Saqué mi título y todo. Entonces, ya Dios sabía que yo estaba preparado. Ya Dios sabía cómo tenía que hacer las cosas. Y es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, no nos sorprendamos cuando Dios nos llame. No nos sorprendamos cuando Dios nos llame. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios sabe que te ha preparado. O Dios sabe lo que ha puesto en ti. Dios sabe qué capacidad tú tienes. Porque la hermana Patricia tiene una capacidad. La hermana Oneida tiene una capacidad. Pero cada uno en su área. La hermana Brenda tiene una capacidad. Todos tenemos una capacidad que Dios sabe lo que ha puesto en nosotros. Por lo cual, en vez de decir, oh Señor, yo no puedo, oh Señor, manda otro. Lo único que debemos decirle, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que no sabemos por dónde vamos a empezar. Tranquilo, que Dios, conforme demos el primer paso, Él nos va a ir guiando. Él no nos va a dejar. Por ejemplo, Dios cuando lo llamó a Moisés, póngamelo vuelta, 4, 1 y 2. Cuando Dios llamó a Moisés, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, decía. Porque lo primero que nosotros hacemos es lo negativo. Y yo quiero decirte algo, iglesia, en esta mañana. Lo negativo ya lo tenemos. Ya lo tenemos, lo negativo. Intentémoslo. Si Dios nos ha dicho, a Dios lo único que le tenemos que decir es, amén, Señor. Aquí estoy. Y Dios se va a guiar, y Dios se va a encargar de ayudarte y dirigirte en el camino. He aquí que ellos no me creerán, le dice él, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Cuando Dios lo llame, usted no va a ir en nombre de la iglesia. Usted no va a ir en nombre del pastor. Usted no va a ir en nombre del hermano, de la hermana. Usted va a ir en el nombre de Jesús de Nazaret. No es que va a llegar a la casa esa o a la familia esa y le va a decir, yo vengo en nombre del pastor Lino. ¿Y quién es el pastor Lino? Le van a decir. ¿Quién es el pastor Lino? Si yo ni lo conozco. Pero si usted va y le dice, yo vengo en el nombre de Jesús,
el nombre de Jesús, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce a Jesús, aunque sea el nombre, pero lo conoce. Amén. Pero si vamos en el nombre de la hermana Brenda, ¿quién es? En nombre de la hermana Sonia, ¿quién es la hermana Sonia? Yo ni la conozco. Y Dios le dijo a Moisés que él vaya en el nombre de ¿quién? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese nombre lo conocía toda la gente y su pueblo también. Yo soy el que soy. Y aquí, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Siga. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. A veces decimos, Señor, pero ¿con qué voy a ir, Señor? ¿O cómo me voy a parecer a ellos? ¿O cómo voy a llegar a ellos? Si Dios te está enviando, Dios sabe que tú sabes cómo llegar. Por eso le dice a Moisés, Moisés tenía el callado o el bastón que decimos. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo el Señor. Una vara. Solamente necesitamos una vara para que Dios nos pueda usar. Solamente necesitamos una simple vara para que podamos ser usados por Dios. Hermano Eduardo, vaya, evangelice a esta gente, a esta familia. Pero pastor, no tengo yo para mi pasaje para llegar allá. Usted diga, sí pastor, y ya está. Y Dios se va a encargar de darle para el pasaje, de llevarlo y de traerlo. Eso fue lo que le dijo a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una simple vara. Pues esa la vas a usar, le dijo el Señor. Y con esa vara, ¿qué hizo? Hizo los 10 milagros que él hizo en el pueblo de Egipto para sacar al pueblo de Dios. Una simple vara. ¿Qué tienes en tu mano? Que eso que tienes, eso es lo que Dios va a usar. Pastor, no tengo palabras para decirle a esa familia. Tranquilo. No solamente te va a usar con palabras, te va a usar con señales. No sabes cómo le vas a hablar, haz una oración y ahí en esa oración Dios se va a manifestar. Pero pastor, no tengo que llevarle a esa familia. Pero puedes ir, pasar por un Mercadona y comprarle una docena de huevos, un kilito de carne y le llevas. Con ese simple gesto que hagas, Dios te va a usar. Sin necesidad de hablar. Tú llegas y le dices, familia, le traigo esto, nada más. Y por ese gesto, Dios te va a bendecir y va a bendecir también a esa familia. Amén. No necesitamos grandes cosas para que Dios nos use en sus manos. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes en tus manos? Que lo que tienes en tus manos o con lo que sabes hacer, con esa cosa, Dios te va a utilizar para bendecir y el nombre del Señor sea glorificado. Donde quieras que vayas. ¿No sabes hablar? Simplemente con la boca cerrada y con tu gesto llegas
y le das lo que tienes que darle y es suficiente. Amén. Es suficiente. No deseamos ser unos grandes teólogos, no necesitamos ser unos grandes predicadores, no necesitamos ser unos grandes salmistas, no necesitamos ser unos grandes evangelistas. Simplemente con lo que tenemos en nuestras manos, con eso es lo que Dios nos quiere usar. Amén. Vamos a leer Éxodo 10:14. Póngamelo. Entonces dijo Moisés a Jehová, escuche bien lo que acabo de decir, los peros que siempre le ponemos a Dios. Moisés se los puso al Señor, fíjese. Y Dios conociendo a Moisés, y Moisés conociendo cómo era Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de ¿qué? De fácil palabras, ni antes, le dice, ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué? En hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hasta ahí. ¿No es verdad cuando le decimos al Señor, ay Señor, yo no sé cómo entrarle a esta persona? Si nos manda a hablarle a un médico, ay pastor, o ay Señor, yo no sé cómo le voy a entrar a este médico, si yo soy un simple jornalero. Me da vergüenza, Señor. ¿Por qué no mandas a otro preparado como él para que le entre? Moisés empezó a poner una excusa, otra excusa y otra excusa. Querida iglesia, delante de Dios no hay excusa. Delante de Dios no tenemos excusa. Simplemente la excusa que tenemos es decirle, Señor, heme aquí, estoy aquí. Ay Señor, que soy un simple repartidor de paquete. Con ese paquete, Dios quiere que le hables a esa familia. Con ese simple paquete, Dios quiere que le des una palabra de bendición a ese abogado o a ese médico o a ese arquitecto o a ese ingeniero, porque Dios sabe lo que él está pasando. Con un simple gesto podemos llegar al corazón de ellos. Ay Señor, que soy tardo en... Es verdad, Moisés era tartamudo. Ay Señor, que soy tartamudo, no puedo hablar. Iglesia, para Dios no hay excusa. Por eso Dios le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién te dio la boca que tienes? ¿Quién te dio los zapatos que tienes? ¿Quién te dio la vista que tienes? ¿Quién te dio las piernas que tienes para andar? ¿Quién te dio los brazos para moverte? Y muchas veces confrontamos a Dios así hasta que lo enojamos. Muchos dicen, no, Dios no se enoja, Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. También Dios se enoja. Dios se enoja. Con tantos pero, con tantas cosas. No, Señor, que yo no voy. No, Señor, que yo no soy. No, Señor, a mí no me uses. No, Señor, que yo no puedo. Con tantos pero que le ponemos a Dios, Dios se llega a enojar. No es verdad, lo que somos padres de familia, a veces le decimos a nuestros hijos, hijo,
anda a comprarme esto. Ay, que no puedo. Bueno, lo dejamos. Hijo, anda a traerme esto. Ay, que no. Otra vez. Hijo, haceme esto. Ay, que no puedo hacerlo. Pretexto. Por eso Dios le dice a Moisés: ¿quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Quién te hizo? ¿Quién nos hizo a nosotros mismos? ¿Quién? ¿Nosotros vivimos por nosotros mismos? No. ¿Respiramos por nosotros mismos? No. ¿Nos movemos por nosotros mismos? No. Todos dependemos de la gracia de Dios. Todo. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto otro? ¿Quién te hizo a ti? ¿Por quién andas? ¿Por quién comes? ¿Por quién respiras? Por Él. Por Él. Amén. Vamos a seguir. Póngame el 4. Sí, siga. Ahora pues le dice: ve y yo estaré con qué. ¿Con qué? Con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hasta ahí un momento. Fíjese usted. Dios le dice: ve. Yo seré tu boca, le dice. Yo hablaré por ti. Simplemente con el gesto que nosotros digamos: heme aquí, Señor, yo voy. Ya Dios va a poner todo en nosotros. Lo que le vamos a decir a esa persona, cómo le vamos a hablar, cómo nos vamos a portar, todo. Simplemente le tenemos que decir a Dios: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Siga, el 13. Y dijo, escúcheme, otra vez. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Aleluya. Ay, Señor, le dice Moisés, envía por aquel por el quien tienes que enviar. Si Dios te lo ha dicho a ti, si Dios te ha señalado a ti, es porque a ti Él te está enviando. Es porque a ti Él te necesita. Porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Él puede enviar a otro que sabe hablar bien, que sabe mucha teología, pero Dios es a ti que te quiere bendecir y a ti es que te está enviando. Amén. A ti. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Siga. Entonces Jehová, ¿qué? Se enojó. Tanto le estaba rogando a Moisés. Y Moisés: no, Señor, no, Señor, no, Señor, no, Señor. ¿Quién conocía todo lo que se hacía en el palacio? Moisés. ¿Quién conocía cómo era el faraón? Moisés. ¿Quién conocía todo lo que había en el palacio? Moisés. ¿Quién conocía los secretos que tienen los palacios, las puertas secretas y todo eso? ¿Quién? Moisés. ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro. Por eso era que a él lo estaba enviando. ¿Que eres tartamudo? No importa. Dios va a hablar por ti. Si no sabes hablar tu vocabulario, no importa. Dios pondrá palabras ese momento en tu boca de lo que vas a decir. No importa que seas tartamudo, que seas tonto, que seas flojo, que seas lo que sea, pero Dios a ti es lo que te quiere enviar.
¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce la capacidad que ha puesto en cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Y Dios no miente. Dios no nos va a engañar. Amén, iglesia. Y dijo, no conozco yo. Entonces Jehová se enojó, dice, contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dios podía enviarlo a Aarón, que era hermano de Moisés, pero Dios nos quiere enviar a nosotros. Dios nos quiere utilizar a nosotros. No quiere utilizar al arquitecto, al ingeniero, al médico. Nos quiere utilizar a nosotros. Yo quiero decirte algo, iglesia, que si Dios te pone en algún lugar, es porque ahí Dios te quiere utilizar. Si Dios te pone en algún lugar, es porque Dios ahí te quiere utilizar. Ay, Señor, que este lugar no me gusta. Ay, Señor, que aquí huele muy feo. Ay, Señor, que aquí todos son malos. Ay, Señor, que aquí... No importa. Ahí Dios te quiere utilizar. No tenemos que buscar pretexto. Ahí Dios nos quiere utilizar. Ese ha sido el propósito de Dios, de ponerte en ese lugar. Porque Dios tiene propósito con cada cosa que Él hace con cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste. A Moisés no le gustaba. Moisés no quería. Pero Dios lo puso a él. No hagamos enojar a Dios. No hagamos enojar a Dios. Simplemente digámosle, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo voy, Señor. ¿Qué vas a hablar? No sabemos. Dios, el momento y la hora adecuada, Él va a hablar por ti. Él te va a utilizar a ti. ¿Alguna vez usted ha orado por un cojo? ¿Alguien ha orado por un cojo? Nadie, ¿no es verdad? Y si Dios nos manda a orar por un cojo, ¿qué hacemos? Oh, Señor, si yo no he orado nunca he orado por un enfermo, nunca he orado por ese cojo. Pero si Dios nos manda, un día contaba un pastor un testimonio. Dijo, pero esto Dios no lo había enviado a él, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Dios no lo había enviado a él. Él fue, lo habían invitado a predicar, sí. Y dice que ya cuando él terminó su sermón, ¿hay algún enfermo aquí? Dijo. Y vino uno en silla de ruedas, dice. Y cuando lo vio que venía en silla de ruedas, lo primero que él hizo fue, se asustó. Y dice que él dijo mentalmente, oh Señor, pero ¿cómo me vas a mandar a este silla de ruedas si yo no sé cómo voy a orar por él? Y dice que él lo primero que hizo fue, dudó de Dios. Tenga cuidado con la duda. Él dudó de Dios. Vino el cojo, él oró y el cojo no se movía. Él lo cuenta así, ¿no? Dice que se acercó y lo levantó de la silla de ruedas y oraba por él y lo soltó y plum, se cayó el cojo. Se cayó porque no hacía efecto la oración.
¿Por qué? Porque él al principio dudó. En cuanto Dios, en cuanto vio al cojo, dudó de Dios. Cuando usted ore, querido hermano, querida iglesia, usted tiene que orar confiando en que Dios lo va a hacer, no usted. Cuando oremos, lo primero que debemos hacer es darle la gloria a Dios. Y orar creyendo que Él lo va a hacer. Y que la gloria sea para Él. Pero si usted va a ir a orar por esa persona y esa persona se sana o ese paralítico se levanta y usted, por mí se ha levantado, por mí ha sanado ese paralítico. No hay que hacer esas cosas. Hay que glorificar el nombre del Señor. Amén. Eso le pasó a este pastor. Dijo, qué vergüenza que pasé en toda la congregación. Dijo, no hallaba dónde esconderme, dijo. ¿Por qué? Porque desde un comienzo hizo las cosas mal. Desde un comienzo. Y esas cosas tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. ¿Qué Dios ha puesto en nuestras manos? Con eso que Dios ha puesto, con eso tenemos que trabajar. Amén. Con eso usted y yo tenemos que trabajar. No trabajemos copiándonos de otras cosas porque eso no da resultado. No nos copiemos de otros pastores que predican hermoso, que hacen campaña y se sanan 100, 200 personas. No nos copiemos. Hagamos lo que Dios nos dice y trabajemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Trabajemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Póngase de pie. Y para terminar, póngame Josué 1:5. Y así dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, dice, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Amén. Esa es palabra del Señor. Dios ha prometido estar todos los días de su vida con nosotros. Todos los días. Mientras estemos en la tierra, Él estará todos los días de nuestra vida. Él no nos desamparará. Él no nos dejará. Él siempre estará con nosotros.